Mi madre me comunicó que un loft céntrico era ahora propiedad familiar. Mi hermana y sus 3 hijos ya habían empezado a trasladar sus pertenencias. Inmediatamente, accedí al portal de gestión de propiedades y ordené el cambio de todas las cerraduras para la fecha de su presunta mudanza. Esta propiedad pertenece a toda la familia ahora. Las palabras de mi madre, Elena, me taladraron los oídos justo cuando apagaba el motor del coche. Acababa de terminar un largo turno en el café de mi amiga Sofía y por fin me deslizaba por mi entrada. Y entonces no podía creer lo que estaba viendo. Mi madre, Elena, mi hermana, Sandra, y sus 3 hijos estaban acampados en mi porche delantero como si estuvieran a punto de empezar una escapada de fin de semana. A sus pies, una montaña de equipaje que nunca había visto antes. ¿Qué miras, Valeria? Apúrate y abre la puerta. Mi madre, Elena, ladeó la barbilla hacia la puerta principal, ignorando por completo el hecho de que yo era la dueña de la casa. Todavía aturdida, salí del coche y subí los escalones del porche, abriendo la puerta casi automáticamente. En el momento en que el cerrojo hizo clic, Sandra empujó a sus hijos dentro. Vamos, niños. Sus nuevas habitaciones son por aquí. Sus vítores emocionados destrozaron la tranquilidad de lo que se suponía que era mi santuario. Espera, ¿qué está pasando aquí? Mi voz bien podría haber sido un susurro. Nadie reaccionó. Mi madre, Elena, me puso una mano firme en el hombro, hablando con el tono de alguien que anuncia un decreto irreversible. Te lo dije, ¿verdad? Este lugar es propiedad familiar ahora. Es demasiado grande para que vivas sola. Y como lo necesitamos, por supuesto, debes compartirlo con nosotros. Sus palabras no eran una sugerencia. Eran un veredicto. Final, innegociable, absoluto. Mi hogar había dejado de ser mío sin mi consentimiento. Mi corazón latía con furia y miedo mientras la realidad se asentaba. Sandra se pavoneaba por la sala de estar como una diseñadora de interiores autoproclamada, señalando las grandes ventanas. Miren, niños, pueden ver el patio desde aquí. Pongamos un columpio ahí fuera. Ah, y Valeria, esas aburridas plantas de interior tuyas. Solo muévelas al jardín trasero o algo. Hablaba como si yo no existiera. Mis gustos, mis elecciones, el hogar que había construido, nada de eso importaba. Para ella, todo era un estorbo. Antes de que pudiera decir algo, mi madre, Elena, me agarró del brazo. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Escúchame, Valeria. Este es el deseo de tu tía Carmen. Ella siempre valoró la familia por encima de todo. Si estuviera viva, le rompería el corazón ver a su propia familia apiñada en un pequeño apartamento mientras tú te quedas con esta casa tan grande para ti sola. La palabra tía me golpeó como una cuchilla. Mi tía Carmen había sido amable, alguien que se preocupó por mi madre, Elena, incluso después de su divorcio. Pero ella nunca habría aprobado que nadie pisoteara los límites de otra persona. Mi madre, Elena, estaba usando su amabilidad como escudo para justificar su codicia. Así es, añadió Sandra, con la voz temblorosa como si estuviera a punto de llorar. Ese apartamento tiene paredes tan delgadas que los vecinos se quejan si los niños corren por un minuto. Cada noche les grito que se callen. Me siento como una madre terrible. Pero aquí finalmente pueden respirar. Hablaba como si yo fuera la responsable de todo su sufrimiento. En sus mentes, esta invasión era un acto de noble sacrificio por el bien de los pobres niños. Entonces mi madre, Elena, me miró fijamente a los ojos y asestó su golpe final. Deberías estar agradecida, Valeria. Por fin puedes contribuir a la familia de una manera significativa. Ya no intentaba convencerme. Esta era una declaración del nuevo orden. Espera. Mi voz tembló, delgada y frágil, incluso para mis propios oídos. No podía dejar que me pasaran por encima. Aparté mi brazo y me puse delante de Sandra y los niños. Dije, espera, esta es mi casa. No pueden decidir las cosas sin mí. Y de ninguna manera la tía Carmen habría querido algo así. Mi madre, Elena, y Sandra intercambiaron una mirada, luego exhalaron suavemente como si acabara de contar un chiste infantil.
Esa expresión me heló la sangre. Ay, Valeria, suspiró mi madre, Elena, como si regañara a una niña ingenua. Puede que todavía no lo entiendas, pero así funciona el mundo adulto. Las familias se apoyan mutuamente. Tú solo has estado huyendo de esa responsabilidad. Sandra me dio una mirada de lástima a través de sus ojos que brillaban con un desprecio inconfundible. Estás cansada de tus turnos en el café, Valeria. No te preocupes. Nosotros resolveremos todo lo complicado por ti. Solo tienes que mudarte a la habitación más pequeña. La que tiene la peor luz del sol. De todos modos, estás fuera la mayor parte del día. Cada palabra me hirió el orgullo como un cuchillo. Para ellas, yo era alguien sin dinero, sin juicio y sin autoridad. Alguien que necesitaba orientación. Trabajo en el café todos los días para ayudar a una amiga y para mantener una conexión con el mundo. Pero para ellas, ese trabajo es todo lo que soy. Ni siquiera intentaron ver quién era yo realmente. Antes de que pudiera protestar de nuevo, comenzaron a medir las paredes como si ya fueran dueñas del lugar. Esta pared es perfecta para nuestra televisión. Y la litera de los niños puede ir en esta habitación. Mi casa estaba siendo remodelada justo delante de mí, convirtiéndose en la suya. Todo lo que pude hacer fue apretar la mandíbula con una frustración impotente. Este sofá barato tiene que irse. Cuando Sandra habló, mi madre, Elena, respondió. El color de la pared es demasiado oscuro. Lo volveremos a pintar este fin de semana. Sus conversaciones ya no eran sobre pedir mi permiso, sino solo para notificarme después de los hechos. Me quedé en medio de la sala de estar, sintiéndome invisible. Los ruegos emocionales nunca funcionarían con personas de piel tan gruesa. Entonces hablaría en el único idioma que entendían. El idioma de los hechos innegables. Sin decir una palabra, metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. Ay, Valeria. ¿Planeando jugar en un momento como este? Sandra se burló, tratándome como a una niña. Mi madre, Elena, añadió con severidad. No puedes huir de la realidad. Las ignoré y toqué una aplicación. Lo que apareció en la pantalla fue la página de inicio de sesión de un portal profesional de gestión inmobiliaria. Introduje mi ID de usuario y contraseña sin dudarlo. Un momento después, información detallada sobre esta casa llenó la pantalla, la fecha de compra, el historial de impuestos a la propiedad y la línea más importante de todas. Sostuve la pantalla justo frente a ellas, interrumpiendo su emocionada discusión sobre cómo reorganizar mi hogar. Propietario, Brown Holdings LLC. Sandra frunció el ceño y se inclinó. ¿Brown Holdings? ¿Qué es eso? ¿Una compañía que hizo la tía Carmen para administrar su patrimonio? Las cejas de mi madre, Elena, se fruncieron mientras miraba el nombre desconocido. Por primera vez, vi una pequeña grieta formarse en sus expresiones antes seguras. Finalmente estaban empezando a darse cuenta de que había información que no sabían y que importaba. Me encontré con sus miradas inquietas y hablé en voz baja. Claramente, es una empresa y soy la única propietaria. Por primera vez, un silencio real se apoderó del loft. La cinta métrica se le resbaló de la mano a Sandra. Lo que están haciendo ahora mismo constituye un intento de entrada ilegal, continué. Si no se van de inmediato, las haré arrestar. Mis palabras destrozaron sus esperanzas como el hielo. Mi madre, Elena, rompió el silencio primero, soltando una risa seca y dándome una palmada en el hombro. Valeria, tus bromas están yendo demasiado lejos. Mientras juegas a este jueguito de empresas, nosotras estamos tratando de hablar de asuntos de la vida real. Ahora, guarda tu teléfono. Todavía quería creer que esto era un desafío infantil, pero su voz temblaba. Sandra no dijo nada. Solo me miró, luego a la pantalla, y luego de nuevo a mí. Sus ojos esta vez no estaban llenos de desprecio, sino de pura confusión y el más leve indicio de miedo. Esto no es una broma, dije en voz baja. Fundé esta empresa de inversión inmobiliaria cuando tenía 26 años. Esta casa es la primera propiedad que compré a través de ella. Deslicé a otra página. Una lista de activos propiedad de Brown Holdings LLC llenó la pantalla.
Un edificio comercial en el centro, apartamentos de lujo en los suburbios, varias casas unifamiliares. Al final, los valores estimados y el total de activos combinados, un número que nunca se acercarían a ver en su vida. El trabajo del café. Susurró Sandra finalmente. Ayudaba a Sofía solo cuando le faltaba personal. Este es mi verdadero trabajo. En ese momento, pude ver claramente cómo el color se le iba del rostro a mi madre, Elena. Su orgullo se desmoronaba con una fuerza audible y devastadora. La hija a la que había compadecido, menospreciado y asumido que podía controlar se había transformado en alguien que no reconocía. Alguien muy por encima de ella. Esa realización debió haber sido insoportable. Y en el siguiente momento, retorció esa humillación en ira. ¿Y qué? No me importa lo rica que seas. Somos familia. Y si tienes tanto dinero, ayudarnos es tu responsabilidad. Era la última y más fuerte arma en la que siempre había confiado. En cierto modo, el desafío de mi madre, Elena, era predecible. Para ella, la lógica y los hechos no importaban. Lo que importaba era si sus demandas serían satisfechas, nada más. Pero yo ya no estaba dispuesta a escuchar sus argumentos emocionales. Sostuve mi smartphone contra mi oído como si hiciera una llamada. Luego, deliberadamente lo suficientemente alto para que me oyeran, hablé claramente. Hola. Sí. Quiero denunciar a intrusos en mi casa. Afirman ser familia, pero se niegan a irse después de haber sido advertidos. Esas palabras fueron más efectivas que cualquier hecho. Sandra me agarró del brazo, asustada. Valeria, por favor. Pero mi madre, Elena, era diferente. En lugar de miedo, dejó escapar una exhalación aguda y triunfante. Y luego lentamente metió la mano en su bolso, y como si lo estuviera exhibiendo, sacó una sola llave. Era una llave de repuesto de mi casa. En el momento en que la vi, el instinto se activó. Toqué la pantalla de mi teléfono y comencé a grabar una nota de voz. Todo a partir de este punto necesitaba ser documentado. Llama a la policía si quieres, pero antes de que lo hagas, déjame recordarte algo, Valeria. Tú me diste esta llave, lo que significa que tengo tu permiso para entrar en esta casa cuando quiera. Así que esto no es allanamiento de morada. Ella colgó la llave delante de mi cara como un jugador revelando su carta ganadora. Sandra, envalentonada por la exhibición, intervino triunfalmente. Así es. Y yo también tengo una llave. Le pedí prestada la de mamá y la dupliqué. Así que no hay nada ilegal en todo esto. Sus palabras removieron en mí no solo ira, sino una especie de pavor escalofriante. Habían retorcido mi amabilidad, torcido la ley a su conveniencia y no sentían culpa alguna. Su forma de pensar iba más allá de lo que yo podía comprender. Entiendo todo bien, dije en voz baja. Entiendo exactamente lo que ustedes dos están pensando. Mi madre, Elena, malinterpretó mi calma como una rendición. Guardó la llave en su bolso con una sonrisa satisfecha y pronunció su última orden. Bien. Entonces está resuelto. El próximo lunes a las 9 de la mañana, traeré el camión de mudanza aquí. Sandra habló tímidamente. Mamá, pero los niños tienen escuela el lunes. Mi madre, Elena, desestimó su preocupación como si fuera lo más irrelevante del mundo. Pueden tomar el autobús escolar hasta aquí después de clase. Sus habitaciones estarán listas para entonces. ¿Hay algún problema? Eso hizo que Sandra se callara de inmediato. En la mente de mi madre, Elena, todo ya estaba decidido. Asegúrate de que las habitaciones estén despejadas para nosotras para entonces, y si te atreves a decir algo sobre la policía de nuevo, te desheredaré. Con esa amenaza de despedida, salieron de la casa como una tormenta. El silencio se apoderó de la sala de estar, pero ya no se sentía como mi santuario. Se sentía como un campo de batalla, uno con una fecha límite que se acercaba, fijada para el lunes a las 9 de la mañana. Después de que la tormenta pasó, la casa quedó extrañamente silenciosa, pero mi mente estaba llena de la imagen de mi madre, Elena, haciendo girar esa llave y sus palabras complacientes resonando una y otra vez, no es allanamiento de morada. Esa frase atravesó todos mis pensamientos.
Su lógica era absurda. Una llave de repuesto no les daba el derecho legal de mudarse contra la voluntad del propietario. Entonces, ¿por qué estaba tan segura? Recorrí la sala de estar, reviviendo los acontecimientos del día una y otra vez en mi mente. Entonces me di cuenta de algo. Una sola y flagrante inconsistencia. ¿Por qué no usaron la llave de repuesto para entrar? Un recuerdo surgió. Algo de hace unos meses. Justo antes de que me fuera para un largo viaje de negocios, mi madre, Elena, me había suplicado entre lágrimas, ¿y si te pasa algo? ¿Y si te desmayas sola en esta casa? No podré dormir por la noche. Por favor, Valeria, déjame una llave de repuesto por si acaso. En ese momento, había creído que su preocupación excesiva era amor, y no pude negarme. Así que le entregué la llave. Hoy, ella blandía esa misma llave, tomada explotando mi buena voluntad y culpa, como un arma de intrusión, agitándola frente a mí. Y sin embargo, no usó la llave de inmediato. En cambio, esperó hasta que llegué a casa y me obligó a abrir la puerta. Fue calculado, una trampa. Si yo obedecía y abría la puerta yo misma, entonces legalmente las había invitado a entrar. Más tarde, si denunciaba allanamiento de morada, ella podría decir, no, ella nos dejó entrar. Esto es solo una disputa familiar. Una contramedida perfectamente elaborada. Su plan era mucho más malicioso y estratégico de lo que había imaginado. Esto no era egoísmo o necesidad. Esto era una toma de posesión premeditada de mi propiedad. Ante esa constatación, cualquier afecto que aún tuviera por ella se evaporó por completo. El miedo dentro de mí se endureció como acero frío. Si estas eran las reglas del juego que quería jugar, entonces yo respondería con mis propias reglas y la aplastaría con todo lo que tenía. Amaneció el día después de esa pesadilla de lunes. La mañana del martes, apenas había dormido. No había tiempo para las emociones. Tenía 6 días antes de la fecha límite autoimpuesta. Saqué mi portátil del cajón de la cocina y lo encendí. Ya no era Valeria, la empleada del café. Era Valeria Brown, CEO de Brown Holdings LLC. Mi primera tarea, fortificar esta casa por completo. Busqué en línea el cerrajero 24 horas mejor valorado de la ciudad. Entre varias opciones, un nombre destacó. Un hombre conocido por hacer cerraduras imposibles de romper, según las reseñas. El señor Ricardo. Lo contacté de inmediato. El hombre al teléfono escuchó mi breve explicación y respondió con una voz tranquila y firme, una disputa familiar común. Déjemelo a mí. Prometió que llegaría en solo 2 horas. A continuación, abrí el sitio web de Guardian Security, la compañía con la que tenía un contrato corporativo. Contacté al representante usando la función de chat. Este es el código de cliente 774, Valeria Brown. Necesito una actualización de seguridad de nivel superior de emergencia en una de mis propiedades. El cerrajero está trabajando ahora mismo y está programado para terminar a las 2:30 de la tarde. Por favor, envíen a su equipo inmediatamente después. No fue necesario explicar la situación. Solo mi código de cliente les daba acceso a toda la información relevante sobre mis activos. La respuesta del representante fue rápida y precisa. Entendido, señorita Brown. Gracias por la información. Tendremos al equipo técnico llegando a las 3 de la tarde. Deberían poder tomar el relevo sin problemas una vez que el señor Ricardo complete su trabajo. Justo a tiempo, llegó el señor Ricardo. Con eficiencia profesional, reemplazó la cerradura principal de la puerta delantera con un sistema de teclado digital totalmente sin llave, encriptado de grado militar. También reemplazó las cerraduras de la puerta trasera y de cada ventana con mecanismos especiales que eran imposibles de forzar. Para cuando terminó, la llave de repuesto que tenía mi madre, Elena, y la copia que Sandra probablemente había hecho, se habían convertido en nada más que baratijas sentimentales. El señor Ricardo me entregó el nuevo código de acceso y me dio una sonrisa tranquila. Con esto, nadie puede entrar a menos que usted lo permita. Mi casa se estaba transformando silenciosamente en una fortaleza. A las 3 de la tarde del martes, tal como prometido, llegó el equipo técnico de Guardian Security.
Instalaron múltiples cámaras de alto rendimiento tanto dentro como fuera de la casa, cada una capaz de rastrear el movimiento automáticamente. Todas las grabaciones se almacenarían en la nube, accesibles desde mi smartphone las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se añadieron sensores a cada puerta y ventana. Si se detectaba cualquier apertura no autorizada, sonaría una alarma ensordecedora y la policía sería notificada instantáneamente. La fortificación física se volvió impecable. Pero mi batalla estaba lejos de terminar. De hecho, era solo el principio. El miércoles por la mañana, me dirigí a la oficina de mi abogado, el señor Javier Hansen. Él había manejado todos mis asuntos legales desde que establecí mi empresa, alguien en quien confiaba por completo. Entonces, Valeria, ¿con qué tipo de problema estamos lidiando esta vez? Hansen sabía que rara vez lo visitaba en persona. Con calma y objetividad expliqué todo lo que había sucedido el lunes. La tentativa de intrusión, el malentendido sobre la herencia, la revelación de mi verdadera identidad, el ultimátum de mi madre, Elena, y la burlona exhibición de la llave de repuesto. ¿Tienes pruebas? Ante su pregunta, asentí. Grabé todo desde el momento en que me agitó la llave. Hansen dejó su pluma, su expresión agudizándose. Una decisión sabia. Esto no es una simple riña familiar. Es allanamiento malicioso y coacción. Explotaron tu buena voluntad y tu culpa para llevar a cabo un intento premeditado de apoderarse de tu propiedad. Sus palabras dieron forma legal a la ira y el miedo que había estado cargando. ¿Qué debo hacer? Primero, conservaremos formalmente el audio como prueba. Luego, recopilaremos todos los documentos oficiales que prueben que esta propiedad es propiedad exclusiva de tu empresa. Y finalmente, Hansen me miró directamente a los ojos, el lunes por la mañana, en el momento en que se presenten, llama a la policía sin dudarlo. Eso será un acto lícito de defensa de tu propiedad. Asentí profundamente ante sus firmes palabras. La ley estaba de mi lado. Lunes por la mañana, 8:45 de la mañana. Me hundí en el sofá de la sala de estar y tomé un sorbo de café recién hecho. En el gran monitor montado en la pared, las transmisiones de las cámaras de seguridad exteriores se mostraban en 4 paneles. Como un espectador esperando que comenzara una película, me senté en silencio y esperé. Pronto, un enorme camión de mudanza apareció lentamente en la calle frente a mi casa. Su tamaño parecía casi simbólico de la escala de su codicia. Mi madre, Elena, salió del asiento del pasajero. Sandra salió del lado del conductor. Ambas llevaban expresiones de absoluta confianza, como si su nueva vida en mi casa ya estuviera asegurada. 2 operarios de mudanza con uniformes de trabajo bajaron del camión, esperando las instrucciones de mi madre, Elena. Muy bien, empecemos. Su voz triunfal me llegó claramente a través del audio del monitor. Sandra, como una heroína conquistadora, subió los escalones del porche y se enfrentó a la puerta principal. Pero al instante siguiente, se congeló. Mamá, ¿qué es esto? Ante la voz atónita de Sandra, mi madre, Elena, subió al porche con el ceño fruncido. Luego ella también guardó silencio. El viejo picaporte de latón y el ojo de la cerradura que habían estado allí la semana pasada habían desaparecido, desvaneciéndose sin dejar rastro. En su lugar había un panel metálico sin uniones con un resplandor azul blanco frío que emanaba de un teclado digital en su centro. Parecía algo de una nave espacial en una película de ciencia ficción. ¿Qué se supone que significa esto? Mi madre, Elena, extendió la mano hacia el teclado como si se acercara a algo irreal, pero no lo tocó. Su orgullo se negaba a reconocer cualquier cosa que no pudiera entender. Incluso los operarios de mudanza parecían confundidos, observando desde la distancia, inseguros de lo que estaba sucediendo. Sandra comenzó a golpear frenéticamente el lugar donde solía estar el picaporte. Valeria, abre la puerta. ¿Qué has hecho? Su voz chillona resonó inútilmente en la tranquila mañana suburbana. Silenciosamente dejé mi taza de café y simplemente observé la escena absurda que se desarrollaba en el monitor. Cuanto más golpeaba la puerta, más el grito agudo de Sandra se convertía en un grito histérico. Mi madre, Elena, había perdido por completo la dignidad que había tenido al principio y solo podía mirar fijamente el teclado digital.
Prácticamente podía ver cómo su mente se detenía, incapaz de procesar esta realidad inesperada. Los operarios de mudanza, sintiendo el estado anormal de la familia de sus clientes, debieron darse cuenta de que esta no era una situación en la que los profesionales debieran involucrarse. Intercambiaron miradas, regresaron a la cabina del camión y observaron en silencio desde la distancia. En ese momento, un coche se detuvo frente a mi casa. El hombre que salió era Marco, el oficial de seguridad de la Asociación de Propietarios del Vecindario, a quien había contactado el martes. Miró una vez la perturbación frente a mi casa, luego subió los escalones del porche con una compostura lenta e intimidante. «Señoras, ¿hay algún tipo de problema?» La voz tranquila de Marco hizo que mi madre, Elena, volviera a la realidad, y ella cometió el error de asumir que él estaba de su lado. «Oh, gracias a Dios. Mi hija nos ha dejado fuera sin motivo. Somos familia. Dígale que abra esta puerta de inmediato». Señaló la puerta con la barbilla como si Marco fuera su subordinado. Pero Marco no se inmutó. Simplemente operó su tableta con precisión experta. «Solo para confirmar, ¿son ustedes Elena y Sandra?» «Sí», respondió mi madre, Elena, bruscamente. «¿Y qué?» «Hemos recibido una solicitud oficial de la señorita Valeria Brown, la propietaria legal de esta propiedad. Ustedes dos están registradas como personas de interés y tienen prohibido entrar en estas instalaciones. Debo pedirles que se marchen de inmediato». Las palabras de Marco encendieron su ira como yesca seca. «¿Qué?» «No sea ridículo. La dueña es mi hija. Usted no tiene autoridad para bien, entonces hablaré con alguien que sí la tenga». Mi madre, Elena, con las manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó los servicios de emergencia. «Hola, policía. Mi hija me ha robado mi casa». «Sí, así es. Apúrense». Y con eso, cavó su propia tumba. Observando a través del monitor, exhalé en silencio. Esta parte ya no era mi trabajo. Era la ley. Pronto, un coche de policía llegó en silencio. Sin sirenas. En el momento en que los dos oficiales salieron, mi madre, Elena, corrió hacia ellos como si los hubiera esperado toda su vida. Luego, como una actriz experimentada, se desplomó de rodillas, sollozando dramáticamente. «Oficial, por favor, escuche. Mi hija está dentro. Nos ha dejado fuera a mí y a la familia de mi pobre hermana. Y cuando mis nietos regresen de la escuela, no tendrán a dónde ir». A su lado, Sandra se abrazó a sí misma y gimió como si niños invisibles se aferraran a sus piernas. Para cualquiera que no supiera las circunstancias, habría parecido la escena trágica perfecta. En el monitor, vi al oficial más joven fruncir el ceño, dividido entre la madre que lloraba y el imponente teclado digital de aspecto alienígena detrás de ella. En ese momento, presioné el control remoto y desbloqueé la cerradura digital desde dentro. Un suave clic resonó y abrí lentamente la puerta. Luego salí al porche, enfrentándome a todos los que estaban reunidos allí. «Soy Valeria Brown, la propietaria legal de esta propiedad». Todos los ojos se volvieron hacia mí a la vez. Por un momento, mi madre, Elena, olvidó su actuación y me miró con odio desnudo. Caminé hacia el oficial de más edad y le entregué los documentos que mi abogado Hansen había preparado, recién notariados y sellados. «Estos son los registros oficiales de la propiedad que prueban la titularidad, junto con el registro corporativo de Brown Holdings LLC. Como puede ver, la propiedad me pertenece por completo». El oficial aceptó la gruesa pila y comenzó a revisarla cuidadosamente, con el ceño fruncido. Pasaron unos minutos de silencio. Cuando finalmente terminó, exhaló profundamente y se volvió hacia mi madre, Elena. Sus ojos ya no mostraban ni un atisbo de simpatía. «Señora, ante estos documentos legalmente certificados, su afirmación no tiene peso. Según estos registros, usted no tiene ningún derecho sobre esta propiedad. Además, intentar residir aquí contra la voluntad del propietario califica como tentativa de allanamiento agravado según la ley estatal, un delito penal grave». La palabra penal, un concepto que probablemente nunca había asociado consigo misma, cortó su orgullo como una cuchilla. Su bolso se le resbaló de los dedos entumecidos, cayendo al cemento.
El lápiz labial, un espejo compacto y la llave de repuesto que una vez había alardeado se derramaron con un seco tintineo. Ustedes deben recoger sus pertenencias y retirar el camión de las instalaciones de inmediato. Si se niegan, no tendremos más remedio que arrestarlas. Esta es su última advertencia. El tono del oficial era frío y absoluto. Mi madre, Elena, no pudo hacer nada más que mirar fijamente los restos dispersos de su autoridad. La voz severa del oficial rompió el aire helado. ¿No me ha oído? Váyanse ahora. Solo entonces la realidad finalmente se le esclavó. Mi madre, Elena, me lanzó una mirada asesina, una expresión llena de suficiente odio para matar, luego dio media vuelta sin decir una palabra. Sus pasos eran débiles e inestables, como si los hilos de una marioneta hubieran sido cortados repentinamente. Sandra se apresuró a recoger las pertenencias esparcidas por el suelo y corrió tras ella. Dándose cuenta de que esta farsa había llegado a su fin, los operarios de mudanza encendieron rápidamente su camión. El vehículo, cargado con los restos de una nueva vida que nunca tendría ni las ridículas ambiciones que albergaban, se alejó como si se retirara en derrota. Unos días después, estaba en la oficina de mi abogado, el señor Javier Hansen, firmando la solicitud formal de una orden de restricción. El peso de la pluma presionando contra el papel reflejaba el peso de mi decisión. Con esto, se establece un muro legal, pero ellas se resistirán emocionalmente. Bajo ninguna circunstancia debes responder, dijo Hansen. Su predicción resultó ser sorprendentemente precisa. El día en que la orden fue aprobada oficialmente, mi teléfono estalló como una tormenta. Mensaje de voz tras mensaje de voz de mi madre, Elena, sus gritos histéricos alternando con lastimosos sollozos. Has olvidado todo lo que hice para criarte. Morirás sola y en la podredumbre de la soledad. Palabra tras palabra sonaba como una maldición. De Sandra llegaron largos mensajes de texto llenos de rabia y culpa. La tarifa de cancelación de los operarios de mudanza es de $4,000. Deberías pagarlo tú. Has arruinado nuestras vidas. ¿Cómo te atreves a ser la única que puede ser feliz? Pero ninguna de sus palabras me conmovía lo más mínimo. No les respondía ninguna. En cambio, simplemente tomé capturas de pantalla de cada registro de llamadas y mensaje, luego los reenvié al correo electrónico del abogado Hansen con el asunto o pruebas adicionales. Sus ataques emocionales ya no me alcanzaban. No eran más que datos vacíos para añadir a un expediente legal, prueba de sus violaciones. Cuando terminé de reenviar todo, borré su información de contacto de mi teléfono sin un momento de vacilación. Las cadenas que me habían atado durante tantos años se desvanecieron sin un sonido. Más tarde, el abogado Hansen me dijo que el incidente de ese día se había extendido rápidamente por el vecindario e incluso a nuestros parientes gracias a la intervención policial. Mi madre, Elena, y Sandra fueron rechazadas por su comportamiento egoísta y quedaron completamente aisladas. Además de eso, cargada con la elevada multa cobrada por la empresa de mudanzas, Sandra se enfrentaba a un plazo urgente para desalojar su actual apartamento. Había enviado prematuramente un aviso de mudanza, creyendo que la reubicación se llevaría a cabo, y aún no había encontrado un nuevo lugar para vivir. Cuando regresé a casa, encontré un silencio tan fuerte y sólido como el acero. Un silencio protegido por la ley y por mi propia determinación. Este había sido una vez mi campo de batalla. Ahora ha vuelto a ser mi santuario. Abrí mi portátil y comencé a revisar documentos para mi próximo proyecto de inversión. Mi vida me pertenece y nunca más permitiré que nadie interfiera con ella.